En Colombia siempre nos hemos matado por la tierra. Tristemente, esto es un hecho y desde tiempos antiquísimos la historia ha mostrado que es así. Y para poder entender este fenómeno político, social y cultural, hemos traído al subdirector del Instituto Geográfico, a Agustín Codazzi. ¿Y por qué? Porque básicamente esta institución es la que ayuda a que se realice básicamente el mapa colombiano. Con esta introducción quiero dar inicio a esta conversación sobre el IGAC, y también darle presentación a mis dos compañeros, a Julián Lamprea, a Laura Vargas y también al señor Diego Carrero. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ustedes y por supuesto para la audiencia que en este momento nos ve y nos escucha, pues para conversar frente a estos temas relacionados con la tierra, el territorio, el ordenamiento territorial y la importancia del catastro multipropósito en el programa del Gobierno del Cambio. Exactamente. Sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy y también pues preguntarles a mis compañeros qué piensan sobre este tema del catastro y también pues lo que significa el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Laura. Pues creo que es muy importante que hablemos de este tema, del catastro multipropósito. Es un tema bastante complejo, es difícil de entender, pero es sumamente importante para que, digamos, se lleve a cabo la reforma agraria, la implementación del acuerdo de paz en el tema de las tierras. Entonces, muchas gracias por estar acá. Gracias también por proponer el tema, que creo que es importante que entendamos que en el gobierno sí se están haciendo avances y hay medios que no lo cubren, entonces para eso estamos nosotros. Bueno, un saludo a toda la audiencia del Tercer Canal, señor Diego, agradecerle por estar aquí, a Laura, a Felipe y por supuesto a la audiencia, que les pedimos que compartan esta transmisión, le den like, por supuesto si pueden estar muy activos a través del chat de YouTube, a través del chat de Facebook y por supuesto si pueden recordar también las líneas Nequi y Plata para hacer cualquier donación o a través del botón Super Chat. Y pues igual que Lau, muy pues interesado en este tema porque uno siempre escucha esto, el catastro multipropósito, pero uno que no tiene ni dónde caerse muerto, no tiene ni idea de qué es esto, ni para qué sirve. Y pues sí, como que esa palabra ha rondado mucho y uno ya que empieza a informarse, eso empieza como a ver la importancia y más con el señor Carrero, pues queremos dimensionar esa importancia que tiene este catastro en lo que se viene en el Gobierno del Cambio y por supuesto en nuestro país. Con ese preámbulo, señor Diego, yo quisiera preguntarle básicamente qué significa eso el catastro multipropósito y cómo es que se da su origen. Bien, antes de hablar del catastro me gustaría poder contarles un poco qué es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, por qué el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es importante en la estructuración de justamente la política e implementación del catastro multipropósito en el país. Entonces, lo primero que tenemos que contar es que el IGAC es una de las entidades más antiguas del país, una entidad de más de 88 años de historia. Estamos próximos a cumplir el centenario y en ese sentido decir que el IGAC en efecto es la institución que, como muy bien tú lo señalabas, Felipe, se encarga de elaborar el mapa nacional, pero adicionalmente somos la máxima autoridad en materia catastral, en materia agrológica, en materia geográfica, en materia cartográfica y en materia geodésica. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente que el IGAC es una entidad encargada de producir información para la toma de decisiones, información para el desarrollo del país. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, básicamente, la información agrológica tiene que ver con el levantamiento de la información tiene que ver con la información de los suelos del país. La información cartográfica nos permite poder levantar diferentes capas de información que básicamente sirven, por ejemplo, para la estructuración de los planes de ordenamiento territorial en un país donde el 85% de los municipios tienen sus planes y sus esquemas de ordenamiento territorial desactualizados. Y pues hay que señalar que esta información es clave, entre otras cosas, justamente para poder avanzar en el ordenamiento territorial alrededor del agua, que es uno de los pilares de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, hoy en tiempos de lucha contra el cambio climático. Y en materia de catastro, pues básicamente lo que hacemos es levantar la información de buena parte del país y generar las normas técnicas que permiten conocer cuál es la realidad predial a nivel nacional. ¿Y a qué nos referimos con la realidad predial? Infortunadamente hoy en Colombia tenemos un rezago para saber, entre otras cosas, uno, cuántos son los predios totales que tenemos en el país. Se estima que actualmente tenemos cerca de 18 millones de predios,
De esos 18 millones de predios, aproximadamente 12,5 millones de predios son predios urbanos y 5,5 millones de predios son rurales. Sin embargo, hoy esa cuantificación no está. El catastro entonces nos permite determinar, uno, cuántos predios tiene el territorio, pero adicionalmente poder establecer algunas cosas relacionadas con esa información predial. Cosas como cuáles. Cosas como, por ejemplo, saber de quiénes son los predios. Parte de las razones por las cuales se profundizó el despojo en Colombia en los últimos 20, 30 años tiene que ver con el hecho de que no teníamos una información completa en relación a quiénes pertenecían los predios, y esto facilitó en el pasado justamente procesos de despojo ante la ausencia de información, la apropiación de baldíos. Creo que hemos visto cómo este gobierno ha venido justamente haciendo análisis e investigaciones en relación a la apropiación indebida de baldíos, y en el pasado también hemos visto noticias de este tipo. Justamente en estos días salía, por ejemplo, información relacionada con un cartel ligado al hoy ya fallecido Víctor Carranza, que se apropió de un hectárea importante de baldíos del país, y esto tiene que ver, entre otras cosas, o se facilitó justamente porque tenemos una ausencia para tener el detalle de quiénes son los predios, de hasta dónde van esos predios, es decir, la dimensión física, cuáles son las características en términos de extensión de esos predios. Justamente, y seguramente hablaremos ahora más adelante del tema, el IGAC acaba de sacar una investigación relacionada con la concentración de la tierra, que es algo que este gobierno sin lugar a dudas quiere combatir, y por eso la importancia de la reforma agraria. Pero adicionalmente es muy importante conocer cuál es el valor de esos inmuebles, el valor real de esos inmuebles, porque ante la ausencia del valor real de esos inmuebles, hoy los municipios están perdiendo recursos. Quiero darles dos cifras. La primera de ellas es que hoy el valor catastral de todo el país está girando alrededor de los 2.000 billones de pesos. El Producto Interno Bruto de Colombia hoy es de 1.500 billones, es decir, que hoy si nosotros si hiciéramos las cuentas del valor catastral hoy de los inmuebles, lo que tenemos registrado, es algo así como el 1,3% del PIB, pero el cálculo real es que esos avalúos catastrales seguramente estarán girando alrededor por lo menos de los 3.500 billones de pesos, y que el valor comercial de esos inmuebles, de todos los inmuebles del país, tendrían que estar girando alrededor de los 5.000 billones. Hoy esa información está desactualizada, y esa información desactualizada ha venido empobreciendo a los municipios. Hay municipios que recaudan apenas de impuesto predial 30 millones de pesos. Hay municipios en los que es más costoso imprimir el recibo de cobro de impuesto predial que lo que terminan pagando algunas personas de ese impuesto. Hoy, los ciudadanos de Ciudad Bolívar, en Bogotá, de Siloé, en Cali, de la Comuna 13, en Medellín, pagan más impuesto predial que los grandes tenedores de tierra en las mejores tierras productivas de este país, que se encuentran en Córdoba, en Sucre, en el sur de La Guajira, que en el Magdalena Medio, que son en efecto los territorios que están en el corazón de la reforma agraria. Entonces, conocer esa información de los predios permitiría tener hoy, nos permitiría tomar decisiones de cara a la democratización de la propiedad, de cara al fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales, y de cara a tener una información que sirva para ordenar el territorio alrededor del agua. Y usted lo ha mencionado, Diego, pues básicamente este gobierno de Gustavo Petro sí ha querido avanzar con el tema catastral y con también el tema de tener conocimiento sobre los predios, pero precisamente Gustavo Petro, cuando posesionó al director del IGAC, mencionó que durante los 4 años del gobierno de Iván Duque, pues prácticamente no se hizo absolutamente nada, y que también había una política, por decirlo así, para evitar que se conociera realmente esta información. Escuchemos lo que dijo el presidente. Y es que el IGAC tiene que reestructurarse de tal manera y llenarse de los recursos que, según las primeras cuantías, son 4 billones de pesos, para entregarle a Colombia el catastro multipropósito que permita hacer, entre otras, la reforma agraria, y le permita una base sólida a los municipios de Colombia de impuesto predial. Aquí no se ha hecho el catastro, en realidad, en el mundo rural colombiano,
porque los terratenientes no han dejado. Porque esa es parte de la estrategia de una posesión profundamente injusta, aberrantemente injusta de la tierra. El proceso de paz con la FARC determinó, entre muchos puntos, hacer el catastro multipropósito. 4 años se invirtieron para sacarle el cuerpo a ese propósito. Acabamos de escuchar al presidente Petro diciendo que básicamente esos 4 años, por decirlo de alguna u otra forma, se perdieron. Y usted como subdirector del IGAC, ¿cómo ha sido ese proceso para de alguna u otra forma tener ese conocimiento y permitir así que pues, se conozca esta información que es muy relevante también para el tema del plan ordenamiento, del plan territorial? Y sí, también sí encontró cuando llegó al cargo esta situación de la cual advierte el presidente. Bueno, es muy importante, Laura, en relación a lo que señalas y a lo que planteaba el presidente, que justamente yo tuve la posibilidad de estar en el proceso de empalme del IGAC, y básicamente al país le habían entregado una información, y esa información era que el 42% del territorio nacional estaba hoy con catastro multipropósito, o estaba en aquel entonces, en agosto del 2022, con catastro multipropósito. ¿Qué encontramos en el empalme y qué encontramos cuando ya asumimos en propiedad la entidad? Pues lo que encontramos es que esta cifra era falsa, que no era el 42% lo que estaba actualizado, sino que realmente teníamos el 9% del territorio nacional actualizado. Es decir, hubo una mentira al país en relación a lo que se había hecho en términos de actualización catastral. Se venía contando como actualización de catastro multipropósito un proceso que técnicamente se conoce como conservación catastral, que es diferente a la actualización, y básicamente ¿en qué consistía? En que si había, por ejemplo, simplemente el cambio de alguna de las variables asociadas a las bases catastrales, eso se empezaba a contabilizar como si estuviese actualizado, particularmente en el caso de resguardos indígenas del sur del país. En su momento las organizaciones indígenas sacaron unos comunicados denunciando esta situación y de hecho parte de los hitos que teníamos que superar una vez tomamos las riendas del instituto era avanzar en la consulta previa a la política catastro multipropósito. Un proceso que estaba estancado durante 4 años y que va a permitir básicamente hacer actualización catastral en más de 33 millones de hectáreas de tierra de resguardos constituidos en el país, 12 millones de hectáreas de territorialidades indígenas para un total de 45 millones de hectáreas, en un país que tiene 113,5 millones de hectáreas en total. Entonces ahí hemos podido avanzar de manera importante y pues que es parte de lo que hemos venido haciendo, tratar de generar las condiciones, como lo planteaba el señor presidente, para poder preparar a la entidad en términos de la operación catastral más ambiciosa en la historia del país. Nosotros encontramos en efecto un IGAC desfinanciado. Básicamente, si uno analiza lo que había pasado en la última década, se había perdido, comparando con inflación, el 50% de los recursos de funcionamiento, es decir, había una reducción sustancial. Teníamos un presupuesto de apenas 300.000 millones de pesos y hoy pues afortunadamente el instituto tiene un presupuesto de 1 billón de pesos, es decir, se triplicó la inversión que se hacía anualmente sobre el IGAC y hemos venido preparando la información cartográfica, agrológica, desarrollando un proceso de modernización en términos institucionales, justamente para poder desarrollar esa operación. Y es así como este año hemos venido generando las condiciones para desarrollar una operación en 56 millones de hectáreas de tierra, que es básicamente el 50% del territorio nacional, para cumplir una meta que es dejar actualizado el 70% del territorio nacional. Entonces hemos venido innovando en términos sociales, en términos tecnológicos, en términos institucionales, justamente para poder ya pues avanzar, y creo que es lo que se ha venido desentrañando particularmente este año. O sea, el gobierno, pues cuando se acaba el gobierno del presidente Gustavo Petro, la meta es llegar al 70%. La meta... Aunque Petro había establecido una un poco más ambiciosa, ¿no? Sí, bien. En principio, pues nuestra aspiración, por supuesto, era actualizar el 100% del territorio nacional. Sin embargo, pues en esto teníamos que ser responsables y esa responsabilidad tenía que ver con, 1, las capacidades que tenía el IGAC, 2, veníamos de un modelo que había privilegiado una perspectiva privatizadora del catastro. Nosotros expedimos en agosto
del 2023, la resolución 1040, que establece unas reglas del juego para poder justamente desarrollar de mejor forma los procesos de actualización catastral, tanto en términos de lo que hace directamente el IGAC, como en términos también de lo que hacen gestores catastrales. Y en ese orden de ideas, en plan de desarrollo tenemos una meta del 70%. No obstante, en medio de los diálogos que hemos tenido con gestores catastrales, en medio de las priorizaciones que tiene el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, pues tenemos una meta más exigente internamente y es quizás llegar al 80%. Parte de las dificultades que tenemos hoy, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con que el país tampoco se había preparado en términos de la formación de reconocedores prediales, de ingenieros catastrales, de ingenieros topográficos, es decir, también de ese personal, esa fuerza de trabajo cualificada para hacer el catastro, y lo que hemos venido también desde una perspectiva participativa es formando a las comunidades en uno de los ejercicios más bonitos que ha hecho el IGAC, y es la Escuela Intercultural de Catastro, Multipropósito y Geografía para la Vida, que nos está permitiendo hoy formar comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades negras, para hacer también de esto un catastro participativo y que los ciudadanos estén en el corazón de la implementación de la política de catastro, no solamente para levantar la información, poner al ciudadano en el centro del levantamiento de la información del catastro, sino una cosa más importante aún, y tiene que ver con la sostenibilidad en el tiempo de la política. ¿Y esto qué significa? Eso significa que el país nunca se vuelva a desactualizar, y esto también significa que esta información pueda ser utilizada y que las personas que están en territorio la puedan utilizar para el ordenamiento territorial, para los planes de vida de las comunidades indígenas, para los planes de desarrollo en las zonas de reserva campesina, es decir, para la gestión del riesgo, es decir, utilizar el catastro en esa perspectiva multipropósito que no es otra cosa que el desarrollo territorial. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.